Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el eclipse de luna en Escorpio que tenemos el 5 de mayo del 2023, que se va a estar dando en el grado 14 de Escorpio. Va a ser el último eclipse de luna en Escorpio de la serie de Nodo Sur en este signo. Recién vamos a volver a tener este tipo de eclipses en 18-19 años cuando los nodos completen una vuelta entera al zodíaco. Por lo tanto, es un momento de culminación, es un momento de cierres. Siempre un eclipse lunar implica algo que tenemos que soltar, algo que tenemos que dejar ir, algún duelo que tenemos que completar relacionado con el signo que se eclipsa, que en este caso es Escorpio, y con el área de la vida, es decir, la casa de nuestra carta natal, que se moviliza con esta lunación, con este eclipse. Entonces, el eclipse de luna en Escorpio se va a estar dando el 5 de mayo, como dijimos. La energía se viene sintiendo mucho antes. No sé si ustedes la sienten, yo la estoy sintiendo, estoy recibiendo un montón de mensajes de personas que están sintiendo la intensidad emocional, enfrentando conflictos vinculares, sintiendo insatisfacciones internas, mucho miedo, mucho tema de depresión, mucho tema. Porque sí, porque estamos en un momento donde el cielo nos está pidiendo. Y es un regalo, es desafiante, pero tenemos que verlo como un regalo. El cielo nos está pidiendo que nos reencontremos con nuestra propia oscuridad, con las partecitas nuestras que nos cuesta reconocer, que desearíamos no tener, con lo que no queremos ver, pero que tenemos o está necesitando manifestarse en la forma adecuada y en la proporción justa en algún área de nuestra vida. Este eclipse particular nos invita a encontrarnos, ahora sí y sin filtros, con nuestra sombra, pero no solo con la propia, con la sombra familiar, con la sombra heredada del linaje familiar. De hecho, es tan intenso, tan importante el trabajo que nos pide el cielo en este momento, que voy a dedicar una partecita más adelante en el video a justamente hacer ejercicios para comprender nuestra sombra, para intentar decodificarla, porque imagínense, todos tenemos mecanismos de represión justamente para no conectarnos con lo que no queremos ver. Y esa sombra, la forma de apreciarla muchas veces es de forma indirecta, a través del espejo de nuestras relaciones. Entonces vamos a analizar diversas situaciones. Me imagino que el que no se identifica con una se va a identificar con la otra para entender cómo funciona este ejercicio de recuperar las proyecciones que hacemos en los demás y ser un poco más conscientes del lado oscuro de la luna, de nuestra propia oscuridad, porque al final, cuando nosotros hablamos de iluminar o de integrar la sombra, no estamos hablando de hacerla desaparecer. Todo lo contrario, de hecho, la sombra es sombra porque negamos su existencia y como toda entidad energética, puja por vivir, por ser reconocida, por surgir a la conciencia. Por eso insume gran parte de nuestro poder personal. Cuanto más grande es nuestra sombra y cuanto más intentamos reprimirla, más potente se vuelve y más de nuestra energía y nuestro poder personal absorbe. Incluso a veces nos habrá pasado a todo el mundo que nos hemos encontrado con nuestra sombra sin quererlo, quizás a través de un conflicto interpersonal o a través de un estallido emocional que no pudimos controlar, del cual después nos arrepentimos. Muchas veces culpamos a nuestra pareja, sacás lo peor de mí, pero en el fondo la pareja solamente toca el botón adecuado para que surja lo que ya llevaba adentro hace tiempo, probablemente desde la niñez, probablemente lo heredé del linaje familiar, quizás incluso si creemos en las vidas pasadas, quizás lo traigo de otra vida también y obviamente todo lo que no resuelvo en el pasado, sea en esta vida o sea en una vida anterior, tiende a manifestarse de nuevo adoptando distintas formas, pero siempre tiende al mismo aprendizaje, se tiende a repetir los sucesos que no integramos, el aprendizaje que no extraemos de los sucesos desagradables que tienen lugar en nuestra vida, porque a todos nos pasan situaciones dolorosas, desafiantes, todos vivimos obstáculos, frustraciones, todos tenemos miedos e inseguridades, pero si no integramos el aprendizaje que nos muestran las situaciones, estamos forzando, como decía Jung, estamos forzando a la conciencia cósmica, al universo, a que nos presente una y otra vez con el mismo aprendizaje.
Y lo cierto es que trabajar con la sombra es un tema, es algo muy desafiante y no todo el mundo está dispuesto, no todo el mundo está listo para hacer esa integración, pero es un paso ineludible si realmente queremos vivir una vida en libertad. Este es el primer eclipse en Escorpio que vivimos con su dispositor moderno, que es Plutón, estando en el signo de Acuario, retrógrado al momento del eclipse. De esto hablamos en el video de los tránsitos de mayo. No solamente retrógrado, sino en el grado 0 de Acuario, algo completamente novedoso para todos nosotros, porque imagínense que hacía más de 200 años que Plutón no ingresaba a este signo, es decir, se viene algo muy nuevo, se viene un abordaje nuevo con relación a ¿qué? A un viejo conflicto, a una vieja dinámica conocida a la cual estamos apegados, pero que resulta completamente nociva para nuestro bienestar. El tema es que como seres humanos, a nivel biológico, no estamos preparados para soltar. ¿Vieron esa frase que repetimos muchas veces? Mejor malo conocido que malo por conocer. Mejor me quedo en la zona de confort, por más insatisfactoria que sea, porque me da demasiado miedo la incertidumbre de lo que está por venir. Y ahí es justamente donde se produce el conflicto. Ahí es donde estamos pensando, creemos que vivimos una vida en libertad, que somos dueños de nuestras propias decisiones, que elegimos desde la conciencia, y la verdad es que nuestro material inconsciente está eligiendo por nosotros. Por eso es muy simbólico que el dispositor moderno de este eclipse, Plutón, el planeta de la muerte, del renacimiento, de la transmutación, del poder personal, de la sombra, del poder en general, Plutón está en el grado 0 de Acuario, el símbolo de la libertad, de la última de las libertades. ¿Cuál es la última de las libertades en el sentido más amplio de la palabra o más elevado del concepto, del término? La libertad que surge de encontrarme con mi sombra. Si no quiero traer a mi conciencia ese material inconsciente, esas heridas no sanadas, esos duelos truncados, esos mandatos, esas creencias limitantes, todo lo que me condiciona sin que yo lo pueda ver, voy a estar creyendo que tengo oportunidad de tomar las riendas de mi vida, pero voy a estar engañando a mí misma, y al final ahí es cuando empezamos creemos en el karma, ¿no? El karma existe, es verdad, es la repetición una y otra vez de circunstancias insatisfactorias en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos aprovechando la crisis para hacer el aprendizaje. Y como más de uno sabrá, porque quizás vieron ya videos en otros canales, en Instagram y demás, este eclipse, la luna, que está en el grado 14 de Escorpio, está en oposición al Sol, que está muy cerquita de Urano en Tauro. De hecho, si mal no recuerdo, para el 9 de mayo, poquitos días después del eclipse, el Sol va a hacer su conjunción partil a Urano. De esto también hablé en el eclipse de tránsitos, pero el hecho de que no se haya perfeccionado la conjunción partil no significa que la energía no esté ya removiéndose en todos nosotros, porque al final Urano es el regente de Acuario, el dispositor de Plutón, que está disponiendo el eclipse. Entonces vamos uniendo conceptos. El Sol, que es nuestra identidad, la luz de nuestra conciencia, y nuestro ego. Siempre que hay ego, hay sombra, porque las sombras son justamente las características. Cuando yo digo soy honesta, ¿qué es lo que no estoy siendo? Mentirosa. Entonces la mentira va a la sombra. Cuando yo digo bailo mal, ¿qué es lo que va a la sombra? La posibilidad de bailar bien. Entonces, de esa manera vamos construyendo una identidad basada en fragmentos de lo que somos. Y el resto, los potenciales que quizás tenemos en semilla, pero nosotros creemos no tener, van a la sombra. Y lo mismo con las cualidades, entre comillas, porque en el fondo no hay nada negativo ni positivo en esta realidad, pero esas cualidades que tildamos de negativas, que juzgamos como algo malo, van a parar a la sombra. Y de hecho, constituir una sombra es algo que es inevitable. ¿Por qué? Porque cuando nacemos en un seno familiar y después nos integramos en una sociedad, nos vamos domesticando, vamos
comprendiendo desde que somos chiquititos, incluso desde los 0 años, desde que nacemos, ya estamos en modo de hipnosis y estamos recibiendo información de nuestro medio ambiente emocional, sobre todo de quién, de mamá. Con mamá estamos en un vínculo simbiótico que se va rompiendo a medida que vamos creciendo. Pero todo lo que sucede a nuestro alrededor, los estados emocionales de mamá, los estados emocionales de papá, las peleas entre ellos, por más que cierren la puerta y piensen que los niños no están escuchando, los niños están escuchando, solo que no con sus oídos, escuchan con otros sentidos, ¿sí? Entonces todo eso va constituyendo nuestra realidad y de repente nos vamos domesticando y vamos comprendiendo que hay cualidades, conductas que son deseables, que nos convierten en una persona buena e incluso que nos convierten en una persona funcional para ocupar nuestro rol en el sistema familiar y en la sociedad. Y cada vez que hacemos eso, ¿qué pasa? Que las cualidades opuestas, las contrarias, las vamos tirando hacia la sombra. Y todo lo que rechazamos en nosotros mismos, tarde o temprano, lo vamos a encontrar a través de nuestros vínculos y a través de diversas situaciones que nos toque atravesar. El sol, que representa la luz de nuestra conciencia y nuestro ego, ese ego, para ser un ego funcional, tiene que integrar esas características que liberó y que mandó hacia la sombra. El Sol en este eclipse está muy cerquita de Urano, con lo cual Urano es la necesidad que seguramente todos la tenemos y de hecho la vamos a sentir como un conflicto interno, porque el Sol Urano es esa necesidad de ser nosotros mismos, de liberarnos de las cadenas que nos restringen, de cortarla con viejos dramas, con viejos conflictos que nos roban la energía, que al final no nos suman. Tenemos ganas de decir, bueno, este tema viene a ser suficiente, tengo ganas de hacer algo diferente para salirme de esta dinámica y para poder construir una realidad que sea más acorde a mi esencia genuina. Y la esencia genuina es la integración del ego y de la sombra. Estamos llamados a recuperar todos los aspectos de nosotros mismos, a convertirnos en seres completos. Pero como la sombra está reprimida, y nos duele ir a verla y nos genera muchísimo rechazo, necesariamente la vamos a tener que encontrar a través del espejo de nuestras relaciones. Entonces, este eclipse de luna en Escorpio trae un enorme final. Es el último eclipse de luna en Escorpio de esta serie y está con Plutón en el signo de Acuario, algo completamente diverso porque no lo vivimos nunca antes en nuestra vida. Entonces, lo que vamos a estar poniendo final es a cierta identidad que construimos rechazando aspectos de nosotros que considerábamos vergonzosos, poco valiosos o que nos dolía mucho mirar, que nos dolía mucho integrar. Entonces, se trata es una oportunidad que el cielo nos va a traer para mirar conductas emocionales destructivas, para mirar odios, resentimientos. Son días de trabajo emocional intenso, son días de encuentro con nuestra sombra, son días de traer luz a secretos, a conductas que nos avergüenzan, que jamás nos permitimos compartirlas con nadie más. Y recordemos que la sombra es sombra porque la mantenemos oculta y encerrada bajo 7 llaves. Si yo me permitiera en la dosis justa hacer surgir esa sombra y poder compartirla con alguien, poder hacer un chiste para dejarla salir un ratito, hacer algún acto creativo o artístico para darle un cauce constructivo, esa sombra ejercería mucho menos dominio sobre mi vida y mi realidad consciente y sobre la dinámica que comportan nuestros vínculos interpersonales. Entonces, es un momento donde pueden darse cambios significativos en nuestra vida. Urano está conjunto al Sol. Plutón está en Acuario. Esos cambios pueden ser algo que nos sorprenda, algo que ni siquiera lo hayamos visto venir, algo que sea completamente diferente. Y para que ese cambio sea bienvenido, vamos a tener que hacer un cambio interno, un cambio de actitud. Vamos a tener que sostener
la angustia de la incertidumbre, porque por más que estemos en situaciones que hoy nos resultan insatisfactorias, esas situaciones son conocidas y nos dan cierta previsibilidad y estabilidad en nuestra vida y se transforman en nuestra zona de confort. Vieron que eclipses con el nodo norte en Tauro nos llaman a integrar con mucha conciencia las características de este signo. Tauro desde la baja conciencia se estanca, no cambia y como no cambia impide la evolución. Tauro cuando integra a Escorpio genera una estabilidad en su vida, pero no desde la reticencia al cambio, desde incorporar la fusión de los opuestos, desde traer a la luz su sombra y desde sostener con paciencia, con constancia y perseverancia lo nuevo que está surgiendo hasta verlo florecer. Son tiempos durante los cuales los vínculos se pueden ver sacudidos, nuestras relaciones pueden tambalear, podemos llegar a vivir pequeñas o grandes crisis a nivel vincular, sobre todo con las personas que conforman nuestro círculo íntimo. ¿Quién conforma nuestro círculo íntimo predilectamente? Nuestra pareja, por supuesto, que cuando somos adultos es la relación más importante que tenemos. De hecho, en el momento del eclipse, Venus está muy activa porque Venus está en sextil a Júpiter, que está en Aries, Venus está en Géminis, sextil a Júpiter, que está en Aries, y cuadratura a Neptuno en Piscis. De estos vamos a hablar más adelante, pero sepamos que el día del eclipse los temas vinculares se están removiendo y no solo por la actividad que recibe Venus, porque justamente Escorpio es el signo de la intimidad y es el signo de la sombra donde se muestra. En la intimidad, ahí es donde nos encontramos con lo mejor y con lo peor de nosotros mismos. Entonces, nos está invitando el cielo a explorar nuestra sombra y para explorar nuestra sombra tenemos que permitirnos explorar nuestros vínculos íntimos y vamos a tener que hacer necesariamente el trabajo de ir hacia el pasado. ¿Por qué? Porque Marte está en Cáncer y Marte, que también dispone este eclipse, nos recuerda que cualquier conflicto que vivimos en la intimidad muy probablemente encuentre su raíz en el pasado, en el inconsciente familiar, en dinámicas de la infancia, en viejas emociones que no pude procesar oportunamente cuando era chiquitito o no tan chiquito y que me están condicionando en mi forma de vivir mis situaciones, mis vínculos, mis relaciones de adulto. Entonces, hay que mirar el deseo de fusión, el deseo de control, el deseo de poder, obviamente nuestra tendencia a manipular. Y acá, si automáticamente yo digo esto y ustedes dicen, bueno, yo no controlo, yo no manipulo, yo no... Los invito a revisar a ver qué es lo que llevan escondido, guardado en su sombra. Estas tensiones que surgen van a ser tensiones fuertes porque justamente el conflicto interno que se va a manifestar a través de situaciones externas va a mostrarnos tensiones y conflictos en las áreas de la vida en donde estamos apegados al control y al poder. Y el lugar donde el control y el poder tendemos a ejecutarlo o a cederlo es ni más ni menos que en nuestras relaciones íntimas. También, por supuesto, en otros lados, o sea que hay que hacer un trabajo bastante interesante, pero lo más fácil, lo que tenemos a mano, suele ser nuestra pareja. Si hoy no tenemos pareja, pensemos en parejas anteriores. Si nunca tuvimos una relación formal, no importa, pensemos en ese encuentro de una noche o en esa persona que nos gustó y nunca llegó a nada, pero pensemos en los juicios, tanto positivos y como negativos, que hacemos con relación a esa persona. Es decir, lo que rechazo del otro y lo que admiro del otro, porque ambas cuestiones hablan de mi propia sombra. Tengan paciencia, quédense hasta el final del video porque vamos a hacer un ejercicio súper completo para que ustedes puedan en sus casas, en un momento de silencio, quizás en una meditación que hagan los días previos, posteriores o en el momento mismo del eclipse, se ponen en silencio, meditan y hacen este ejercicio, lo pueden escribir, pueden utilizar visualizaciones y puede ser algo que nos ayude
a integrar estos aspectos negados de nosotros mismos. Incluso ya el hecho de hacer este ejercicio nos ayuda a trascender la información, incluso si en el momento no encontramos una respuesta exacta, porque nos estamos abriendo a la posibilidad de identificarnos con pedacitos de nosotros mismos que habían quedado relegados a la oscuridad. Entonces, va a ser una gran oportunidad los días de eclipse y los posteriores también, porque la atención sigue durante todo mayo. El encuentro con la sombra sigue durante todo mayo. No me voy a extender demasiado sobre eso porque lo hablamos en el video de los tránsitos. Entonces, una cuadratura entre Júpiter y Plutón va a ser necesariamente la oportunidad de hacer cambios significativos y transformadores en nuestra vida, cambios XL, porque al final Júpiter expande todo, expande la sombra, pero también expande los cambios que pueden surgir cuando hacemos el ejercicio de integrarla. Entonces son días de mucha oportunidad. Ahora sí, para poder integrar y trabajar con estas energías del eclipse, vamos a definir bien, un poquito ya estuvimos hablando, pero vamos a definir bien a qué nos referimos cuando hablamos de la sombra, porque es un concepto que se presta a mucha confusión, que hay mucha confusión al respecto. Yo misma muchas veces me confundo. Y justamente por esto quiero como diagramar una definición que nos ayude a interpretar las energías del momento. El ego tiene que ver con esa imagen de nosotros que es la imagen que queremos proyectar al mundo. Cualquier característica positiva o negativa, entre comillas, puede integrar esa imagen que queremos proyectar al mundo. Y todas las características que no vayan en consonancia con esta imagen que queremos proyectar, necesariamente las rechazamos y la enviamos a la sombra. Entonces, ¿qué sucede con la sombra? La sombra pasa a constituir una entidad energética que permanece oculta dentro de nosotros, porque podemos reprimir y rechazar un montón de características, pero la pulsión por manifestar esas características no desaparece. Se queda adentro nuestro, pudriéndose por dentro, conformando cada vez una entidad energética más amplia, más interesante, hasta que incluso, ¿qué nos pasa? Cuanto más reprimimos y cuanto más negamos esas características que rechazamos de nosotros mismos, más presión ejercemos y tarde o temprano esa sombra nos explota en la cara. ¿Cuáles son distintas formas en las cuales nos puede explotar la sombra? Nos explota a través de mal humor, nos explota a través de accidentes, a través de una pareja agresiva, a través de nosotros ser los agresivos, los que de repente tenemos un estallido emocional incontrolable del cual después nos arrepentimos. Nos puede explotar a través de enfermedades psicosomáticas. La sombra encuentra un montón de lugares a través de los cuales puede salir. Y básicamente, la sombra es todo aquello que nos negamos a nosotros mismos y que no queremos mostrar al mundo. Es lo que rechazamos en los demás y en nosotros. Obviamente, si lo rechazo en mí, necesariamente lo voy a rechazar en los demás. Por eso tenemos que estar muy atentos y ese es el trabajo que les voy a pedir que hagan en este eclipse. Estemos muy atentos a las reacciones desmedidas que nos generan las conductas que visualizamos en los demás. La depresión es una de las varias formas, que no sé si la dije antes, que tiene la sombra de manifestarse y de surgir hacia nuestra realidad. Cuando acumulamos demasiada energía no canalizada, esa energía se manifiesta de formas que nos hacen sufrir mucho. Y la pregunta acá, que los invito a hacerse en este eclipse, es: ¿tuvimos ya demasiado sufrimiento? ¿Nos cansamos del dolor innecesario? ¿Nos cansamos del sufrimiento innecesario? Porque si la respuesta es sí, sigan viendo el video que vamos a hacer los ejercicios. Porque el trabajo que es Plutón en Acuario, dispositor del eclipse de Luna en Escorpio, nos está pidiendo en este momento es que seamos extremadamente valientes para reconocer en nosotros mismos lo que más duele, lo que más nos avergüenza y lo que menos queremos ver. Dicho esto, vamos a pasar así a varios ejemplos que me anoté acá. Me pueden llegar a surgir otros desde la espontaneidad y los vamos a permitir también. Pero pensemos que siempre lo que reprimimos nos lo encontramos fuera. Por ejemplo,
Si yo reprimo mi necesidad de reconocimiento, necesariamente me voy a encontrar y voy a sentir rechazo. Me voy a encontrar con una persona que todo el tiempo reclame reconocimiento y voy a sentir mucho rechazo por esa conducta. Y el rechazo que siento es directamente proporcional a la represión que ejerzo sobre esa necesidad mía que no me estoy permitiendo satisfacer. Entonces, el ejercicio que tenemos que hacer con este ejemplo y con todos los que están por venir es, si nos pasa esto y observamos que hay algo que rechazamos en los demás, nos tenemos que preguntar de qué manera nos podría resultar útil en nuestra propia vida, en varias áreas o aunque sea solamente en una, incorporar en la dosis justa y de manera cuantificada esa actitud que el otro muestra. Siempre los espejos se nos presentan de manera amplificada por lo general. Entonces quizás el otro también está polarizado. No significa que tengo que ser igual que el otro, pero hay algo de esa conducta que rechazo en el otro que en la dosis justa me serviría mucho incorporar como un recurso para vivir una realidad más satisfactoria. Entonces, en este ejemplo, si rechazo que la otra persona todo el tiempo pida reconocimiento, se imponga y diga yo hice esto, yo hice aquello, yo merezco esto, yo merezco lo otro, ¿en qué área de mi vida me podría resultar funcional? Por ejemplo, hacerme valer. Lo mismo con la agresividad. Si yo rechazo mi propia agresividad, si yo considero que enojarme es malo, que ser agresiva es malo, que pelear es malo, ¿qué me voy a encontrar enfrente? Una pareja o una persona, una amiga puede ser, o un padre, que me pelee, que sea extremadamente agresivo, que sea extremadamente marcial de forma desmedida. ¿Por qué? Porque el universo me presenta justamente lo que tengo que incorporar a mí misma, porque en muchos momentos de la vida me serviría poner un sano límite al entorno, decir que no cuando quiero decir que no, mostrar una agresividad justa para frenar un avance externo. Cuando mis límites se ven sobrepasados, la agresividad puede ser muy útil. No, hasta acá, más no. Y eso lo puedo hacer en la medida en que reconozca que yo también llevo agresividad dentro y en la medida que suelte el juicio negativo que hago hacia la agresividad misma. Hay veces que la agresividad en la dosis justa y en la medida adecuada es muy oportuna y puede incluso beneficiar el vínculo. Lo mismo, vamos al otro ejemplo. La necesidad de ser vista y ser reconocida. Si yo rechazo esa necesidad en mí, ¿qué va a pasar? Y esto pasa un montón, que cuando veo que una amiga se muestra demasiado, o fulanita es centro de atención, o esta otra persona siempre es yo, lo rechazo. Me genera como una cosa en la panza porque rechazo esa conducta que veo en el otro. Ese rechazo está hablando de la represión que ejerzo en mí misma, porque seguramente en más de una ocasión me encantaría permitirme ser el centro de atención, o tomar la palabra y decir lo que pienso, o salir al escenario de la vida a correr algún riesgo a nivel de mi vida, ¿no? Y no me lo estoy permitiendo, por lo tanto no estoy siendo el centro de mi sistema solar. Y cuando veo que otra persona es el centro, me genera rechazo. Lo mismo si, por ejemplo, tenemos una tendencia a evitar los conflictos. Cuando evitamos el conflicto, por lo general tendemos a generar un conflicto mucho más grande, porque tarde o temprano el conflicto nos llega desde afuera. Entonces al final tragamos cosas que no queríamos tragar, no dijimos lo que queríamos decir para no generar un conflicto, y lo más probable es que me encuentre todo el tiempo con personas conflictivas, con peleas, con conflictos en donde me quedo inmersa justamente porque estoy reprimiendo esa necesidad en mí. ¿Por qué? Porque siempre que evitamos el conflicto significa que hay una de las partes de esa relación que se está sobreadaptando a la otra. Por eso no existen los conflictos. De otra manera, siempre que dos mundos se encuentran, esos dos mundos son diferentes y van a colisionar. Y desde la colisión de la crisis pueden trabajar y evolucionar juntos. Pero si yo evito los conflictos, lo que estoy generando es pan para hoy, hambre para mañana, porque al final me estoy sobreadaptando, me estoy resintiendo por dentro, y ese resentimiento o tarde o temprano lo voy a expresar yo, o me lo va a expresar el otro, o voy a caer en una depresión o cualquier otro mecanismo que encuentre la sombra para expresarse. Pero el universo siempre me va a mostrar la conducta que yo reprimo. Si yo reprimo la tendencia al conflicto, me voy a encontrar con personas o situaciones conflictivas. Si reprimo mi vulnerabilidad y no me permito conectar con emociones que apaguen el fuego, emociones tristes, de vulnerabilidad, de soledad, no me permito conectar con esas, es muy probable que lleguen a mi vida personas que cuando
se sienten vulnerables, se sienten vulnerables. O sean un poquito así como víctimas de la vida, pajaritos heridos, que se sienten tan vulnerables que al final necesitan a alguien que los salve, a alguien que los cuide. ¿Por qué? Porque están polarizadas. En la medida en que yo no me permita conectar con mi propia vulnerabilidad, me van a llegar personas en extremo vulnerables. Si reprimo mi ego, si reprimo mi necesidad de ser centro, esto ya lo dijimos, pero bueno, reprimo mi ego, atraigo personas egocéntricas, porque el ego todos lo necesitamos, en la dosis justa y en la medida que haga espacio para integrar nuestra sombra también. Hay mucha tendencia también, justamente desde una energía Sagitario mal integrada. No tiene que ver con las personas Sagitario, sino con la energía arquetípica, ¿no? Y esto a veces se lee mucho en frases de las redes y demás. Como que, bueno, como que todo tiene que ser positivo, está súper bueno conectar con el significado trascendental del dolor, pero esto se puede tornar muy riesgoso cuando en mis ansias por ver solo lo positivo, ¿qué hago? Desconecto lo negativo, niego el dolor, niego atravesar el duelo. Entonces me lo salteo y voy directamente al sentido trascendental del dolor, pero no hago el trabajo de sentir el dolor, que es lo que viene primero, porque al final puedo conectar con el aprendizaje una vez que me permito habitar mis profundidades. Entonces, si estoy polarizada en ver únicamente lo positivo de la vida, ¿qué me va a llegar? Una persona que siempre vea las cosas negativas. Lo mismo, si siempre estoy bien y nunca me permito estar mal, voy a traer a personas a mi vida que cuando algo las ponga mal, se van a hundir en un pozo, se van a hundir en el dolor. ¿Qué me están mostrando esas personas? Que yo también en la dosis justa necesito permitirme hacer un viaje al inframundo, porque no existe el ser humano que no sufra, que no se haya sentido solo alguna vez en la vida, que no se haya sentido vulnerable, pero si yo evado estas emociones, lo más probable es que las viva a través de las personas que lleguen a mi realidad. Y este mismo ejercicio lo podemos hacer con cualidades positivas, entre comillas. Muchas veces, si yo reprimo mis dones de comunicación, ¿qué me voy a encontrar? Una pareja que sea en extremo comunicativa, probablemente. Esto, de hecho, es un ejemplo propio porque yo muchas veces pensé que no tenía habilidades para comunicarme y de repente cuando me animé a desarrollar esos dones que estaban latentes en mí, de repente encuentro que soy buena comunicadora y de hecho trabajo de eso. Y armé todo un negocio en torno, o sea, todo un proyecto personal en torno a mis dones de comunicación. Que me casé con una pareja geminiana, por ejemplo, una geminiano con ascendente en Sagitario, que habla de cualquier cosa y convence a todo el mundo de cualquier cosa. Entonces yo lo admiraba en él. El ejercicio que tenemos que hacer con aquello que admiramos en nuestra pareja es darnos cuenta que estamos viendo en el otro necesidades nuestras, dones que nosotros tenemos en potencia, y el ejercicio que tenemos que hacer es aprender del otro para poder expresar esos dones que están latentes en nosotros. Lo mismo, también ejemplo propio, si yo reprimo mi necesidad de socializar, porque al final es algo que a mí me cuesta, el dedicarme espacio a salir con amigos, o tener o conversar con grupos de gente, o abrirme a nuevas relaciones, a mí me cuesta un montón. Entonces, ¿con quién me caso? Con una persona geminiana que ama socializar. ¿Por qué? Porque él lo vive por mí. Siempre nos estamos proyectando. Lo importante es reconocer justamente que nos estamos proyectando. ¿Por qué? Porque yo admiro a mi marido, sus capacidades de socializar con cualquier persona, y aprendo de él para de a poquitito ir yo abriéndome a ese mismo proceso. Así se trabaja con la proyección. Si evito opinar, ¿qué me encuentro? Con personas que tienen una opinión para todo y seguramente me molesten. ¿Por qué? Me molesta porque justamente es la conducta que yo reprimo en mí misma. ¿Qué puedo aprender de esa persona? Permitirme comunicar mi opinión cuando lo sienta necesario. Algo que me va a generar angustia, me va a dar mucho miedo y me va a hacer correr un cierto riesgo, pero justamente es parte de este proceso de la temporada de eclipses el conectarnos con aquello que nos da miedo y hacerlo de todos modos, porque el miedo esconde un deseo no realizado del alma, algo que realmente tenemos ganas de hacer pero no nos estamos animando. De esto hablé en el video del eclipse de Sol en Aries, ¿sí? Así que también los invito a remitirse ahí. Si soy excesivamente empática, ¿qué me voy a encontrar? Con personas poco empáticas, porque lo más probable es que para yo vivir una vida más equilibrada necesite en ciertas situaciones ser menos empática para poder quedarme más en mi centro. De lo contrario, la empatía
nos perdemos en la empatía. Entonces siempre nos estamos complementando, siempre nos estamos equilibrando. Yo sé que este es un tema que les encanta, me lo han dicho mucho en Instagram. Si se les ocurre, por ejemplo, alguna conducta que rechacen o que admiren de sus parejas o de gente de su entorno inmediato, puede ser mamá, papá, el jefe, un hermano, les invito a comentármelo acá en el video. ¿Por qué? Porque si junto suficientes comentarios, suficientes proyecciones, quizás está bueno que hagamos un video o un vivo, ¿por qué no? Únicamente de eso. No sé si les parece, si les interesa la idea, me dejan un comentario acá abajo, me lo hacen saber y me brindan sus ejemplos. Pueden dejar 1 o 10, los que se les ocurra. Obviamente también los invito a que ustedes mismos hagan este proceso, porque ya vimos cómo era la dinámica, es algo súper complicado de hacer, obviamente que es más fácil hacerlo con los demás que hacerlos con nosotros mismos, porque justamente para eso tenemos los mecanismos represivos, pero es un muy buen ejercicio, por lo menos para intentarlo durante este eclipse. Y ahora sí, que ya aprendimos a identificar el tema sombra, es muy importante que hagamos algo con esa sombra, porque tenemos que dejarla salir en la dosis justa y en la medida adecuada. Entonces, el ejemplo del egoísmo, que es el que estuve poniendo en los últimos 5 videos, si yo hago todo por el otro y mi pareja es egoísta, voy a tener que necesariamente en algunos momentos ser más egoísta, que va a implicar priorizar mis necesidades por sobre las necesidades de los demás. Y no pensemos únicamente en esa relación, porque quizás el egoísmo lo veo en mi pareja, pero me serviría mucho ser más egoísta en el trabajo. ¿Para qué? Para no hacer el trabajo de una compañera, por ejemplo, y hacer solamente el mío y no ocuparme de las necesidades de los demás. Este ejercicio es el que tenemos que hacer durante estos días. Sepamos que el tema de recuperar proyecciones es muy complicado y es muy doloroso. Justamente estamos encontrándonos con lo que no nos queremos encontrar. Es mucho más fácil proyectar la sombra fuera de nosotros y eso es lo que hacemos de forma casi automática, y también la sociedad nos lleva a eso, porque de repente hay mecanismos colectivos que tenemos para proyectar la sombra. Y ahí es cuando vemos el noticiero y pasan todo el tiempo noticias negativas y hablan de la inseguridad y de las muertes y de todo lo malo que está pasando en el mundo. El noticiero lo mira tanta gente porque es una forma de conectar con el lado oscuro de la vida, con el cual no estamos conectando en nuestra realidad. Lo mismo el cine, las películas, las novelas, el tema del consumo del entretenimiento está armado muchas veces en torno a justamente a la sombra, ¿no? ¿Por qué nos atraen tanto las películas donde hay escenas de sangre, de pelea, de guerras, de muerte, de destrucción? Porque justamente es una forma que encontramos de hacer esa catarsis que necesitamos. De lo contrario estaríamos explotando. Pero esa no es la única manera que surge la sombra, que proyectamos la sombra hacia afuera. Y esa diría que es la menos nociva, porque al final como que de repente la proyectamos en una película que estamos viendo. Pero la tendencia muchas veces, como venimos hablando, es a proyectarla en nuestras relaciones. Y donde estamos todo el tiempo haciendo como un entramado de proyecciones, y uno proyecta a uno, el otro proyecta al otro, en el seno de la familia. De hecho, siempre hablamos de la oveja negra como esa persona que hace lo que el resto de la familia no se permitió hacer, o no supo, o no quiso trascender. El rol justamente de la oveja negra es un rol catártico. ¿Por qué? Porque es la que recibe toda la sombra del sistema familiar. Todos esos deseos reprimidos, esas necesidades no satisfechas, esos duelos no completados, las cosas que no pudo la familia trascender o que no nos permitimos, recaen sobre la oveja negra. Por eso vemos muchas veces el tema de, no sé, quizás un padre que es súper correcto, que no se permite la equivocación, que es súper estricto, que es súper regulado en su vida, y de repente le sale un hijo que es todo lo contrario, que es un desastre. El hijo está viviendo en exceso y de forma polarizada la sombra que el padre, en la dosis justa, no se permitió vivir. Lo mismo, esto lo hacemos mucho con o quizás una madre que es extremadamente sumisa en su relación con el padre. ¿Qué sucede? Que muchas veces la hija, en lugar de ser sumisa también como mamá, se polariza en lo contrario, es extremadamente dominante con los hombres. ¿Por qué? Justamente porque se está permitiendo lo que mamá no se permitió. Lo que pasa que polarizada en el extremo opuesto, y como sabemos, siempre la integración y la felicidad está en el camino del medio. Entonces se trata de revisar
en qué área de la vida y en dónde, en qué actitud estamos polarizados. También muy doloroso y muy nocivo para nuestro bienestar es cuando tendemos a proyectar la sombra, lo que reprimimos de nosotros mismos, en la parte más débil, la persona o la cosa más débil que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, muchas veces el padre que en el trabajo es un sometido, que traga cosas que no quiere tragar, llega a la casa y ¿qué hace? Le pega a los hijos, porque esa asertividad y esa agresividad que no pudo ejercer, que no se permitió ejercer en la dosis justa, en la medida adecuada, con su jefe, por ejemplo, la ejerce de forma desmedida con los hijos. Lo mismo una mujer que está muy resentida con sus relaciones, pero no hace nada para reconocer ese resentimiento, ¿qué pasa? Que acumula, acumula, acumula y de repente le pega una patada al perro. Y el perro no tenía nada que ver. Y la pregunta del millón, ahora que ya sabemos que tenemos esta sombra, que nuestra pareja nos la muestra, que las situaciones de nuestra vida no son casualidad, ¿qué hacemos con esto? Y la realidad es que la sombra lo primero que tenemos que hacer es reconocerla y después necesitamos dejarla salir en la medida justa. Y acá es muy importante comprender que el inconsciente no distingue entre un acto real o un acto simbólico, porque quizás estoy súper resentida con mi papá. Bueno, le podría patear un muñeco pensando que es mi papá, por ejemplo. Y esa sería una forma de hacer un pequeño ritual que no tiene que durar más de 5 minutos, en donde yo me encierro en mi habitación y le permito pateo al padre que en el que no tengo ganas de, que obviamente no sería correcto que patee a mi padre de carne y hueso, pateo a mi padre simbólico. El inconsciente no lo distingue. Lo mismo, la salida creativa puede ser muy constructiva. Escribir una pequeña historia, no sé, inventando que el personaje mata a alguien, por ejemplo, o que viola a una persona, hacer cosas que uno tiene tan reprimidas que no nos permitimos ni siquiera pensar, decir o escribir, ¿no? Entonces, escribir todo lo peor que se nos ocurre, escribirlo en un cuentito. Lo mismo hacer un dibujo o una pintura sombría, así con colores muy dark. Son distintas maneras que encontramos de dejar salir esa sombra que de otra manera nos carcome por dentro. También algo muy recomendable es encontrar alguien, un terapeuta, un grupo de autoconocimiento, algún contexto seguro en donde sienta que tengo permitido manifestar cosas que siento que no podría contárselas a nadie más. Estos son todos ejemplos de distintas conductas donde podemos hacer catarsis. También con nuestra pareja podemos jugar con nuestra sombra. De hecho, con mi marido, a modo de chiste y sin siquiera saberlo, porque hace 3 años y pico cuando empezamos a salir, no teníamos idea de cómo era este trabajo con la sombra, yo no estaba interiorizada en esto, entonces casi como que lo encontramos de forma natural, pero cuando a él no le gusta algo de mí o siente que lo intento manipular demasiado, que le hincho las pelotas, me hace un gestito con la mano que es este, como indicando que me va a dar salida. Y a eso, ¿yo qué le respondo? Porque mi salida tiene un precio. Entonces, de alguna manera, entre los dos dejamos salir en la dosis justa nuestra sombra. Y eso hace que el día de mañana, si nos separemos, yo no tenga necesidad de hacerle un juicio para sacarle la casa. Porque al final yo permití que esa parte más oscura mía encuentre forma de expresarse en la relación a través de un chiste, porque no hay mejor herramienta además para trabajar con la sombra que reírnos, desdramatizarla. Al final todos tenemos ganas de matar, todos odiamos, todos tenemos celos, todos tenemos inseguridades, todos tenemos heridas y todos nos sentimos vulnerables. Y el primer paso y el último paso está en aceptarlo. De eso se trata cuando decimos es momento de iluminar nuestra sombra. Marte, protagonista de esta temporada de eclipses y dispositor de este eclipse de luna llena en Escorpio, está todavía en el signo de Cáncer, entonces nos recuerda que todos los conflictos que vivimos en la intimidad surgen de programaciones del linaje familiar, del inconsciente familiar, de heridas infantiles, de estados emocionales que absorbimos quizás de mamá o del medio ambiente familiar inmediato en el que fuimos concebidos, en el que nacimos y en el que nos criamos. Entonces, el trabajo con la sombra va a requerir necesariamente que vayamos también a ver cómo ese material heredado de la infancia está condicionando nuestro presente. Grandes problemas que tenemos que evitar durante esta temporada de eclipses y en la vida en general.
Uno es pensar que no tenemos problemas, pensar que siempre está todo bien, que en el fondo no tenemos problemas, y ahí esa es una de las formas de autoengaño. ¿Para qué? Para no hacernos responsables justamente de integrar lo que no nos gusta de nosotros. Lo mismo cada vez que cuando rechazamos al otro, cuando lo criticamos, cuando le demandamos cosas, estamos inconscientemente pretendiendo que esa persona cambie para así nosotros poder estar bien y ser felices y sentirnos completos. Y ese también es un gran problema. Entonces, querer cambiar a los demás es justamente el deseo que nos mantiene anclados en esta vieja identidad que hoy ya no nos sirve porque el Sol está conjunto a Urano. O sea que la vieja identidad ya cumplió su ciclo y es tiempo de nacer a una nueva identidad. Esto ya nos lo avisó el eclipse en Aries que tuvimos antes. Y no solo eso, sino que la nueva identidad a la que vamos a nacer, estando el Sol y Urano en el signo de Tauro, la nueva identidad a la que vamos a nacer es una identidad que nos conecta con nuestra parte animal. Tauro es el signo del animal. Nosotros crecimos en una sociedad donde parece que priorizamos todos aquellos sentimientos o conductas que son como que tienen que ver con la cultura, con lo políticamente correcto, con lo que se espera de nosotros, con los mandatos, y todo eso está como allá arriba. Y todas esas pulsiones viscerales, como los celos, como la pasión, como la agresividad, como las ganas de matar a la persona que me molesta o me está poniendo una piedra en el camino, todo eso es lo que como sociedad mandamos a la sombra, porque justamente no sabemos qué hacer con ese material. Y el Sol en Tauro nos recuerda que si ustedes tienen un perrito, un gatito o algún animal en su casa, sabrán que los animales se enojan. Los animales se enojan. Los animales, cuando es necesario, muestran su agresividad. Incluso el más dócil de los perros puede llegar a mostrar los dientes si es necesario. Entonces, aprendamos de los animales, el Sol está en Tauro, recuperemos esa sabiduría de los animales. Los animales están presentes con sus estados emocionales, no realizan abstracciones, no se van hacia el futuro y no vuelven al pasado, están presentes con quienes son en este momento de la vida. Y eso también es un aprendizaje que nos trae Urano en Tauro conjunto al Sol, conjunción que se va a perfeccionar hacia el 9 de mayo, me quedé en abril, el 9 de mayo. La última cuestión que ya les anticipé, pero que quiero también trabajar a fondo, es el tema de la cuadratura entre Venus, que está en Géminis, y Neptuno, que está en Piscis. Y no solo eso, sino el sextil de Júpiter a este planeta vincular. Entonces, cuadratura siempre habla de fricción, de tensión interna. Entonces, los días cercanos al eclipse podemos llegar a estar sintiendo mucha tensión y falta de claridad en temas vinculares justamente. Obviamente en relaciones, pero por sobre todo en nuestra forma de vincularnos. Podemos sentir también una sensación quizás de desconexión, de decepción con relación a nuestros vínculos, porque recordemos que un Neptuno en Piscis vinculado a Venus tiende a llevarnos a idealizar, a proyectar expectativas, a idealizar el amor romántico, idealizar que a través de mi pareja todos mis problemas se van a solucionar o que este enamoramiento del principio va a durar para siempre. Y acá les voy a tener que pinchar el globo porque no hay proyección más grande que la del enamoramiento del comienzo, porque ahí proyectamos nuestra imagen idealizada de lo que la pareja es para nosotros y no estamos viendo al otro por quien realmente es. Esa idealización, tarde o temprano, todo lo que sube tiene que bajar y eso puede estar sucediendo durante estos días. Si logramos bajar a la realidad, ver a nuestra pareja por quien es, recuperar nuestras proyecciones, entonces recién ahí existe la posibilidad de establecer un amor adulto, respetuoso de la individualidad de cada uno y sobre todo una relación en donde ambas partes asuman un compromiso con su propio proceso evolutivo. Pero para lograr eso voy a tener que primero caerme de un 10º piso, porque al final pueden ser días de desilusión a nivel vincular y de desilusión a nivel de cuál es nuestro propio rol en las relaciones. La desilusión es inevitable cuando trabajamos con la sombra, cuando yo me doy cuenta de que yo también tengo responsabilidad en esta dinámica vincular que se generó, entonces ya no tengo posibilidad de echarle toda la culpa al otro y yo quedarme tranquila como una víctima que no tiene responsabilidad sobre la cuestión. Al fin y al cabo, hacerme responsable implica sufrir una gran decepción para conmigo misma y darme cuenta que no soy al final
tan buena como yo creía que era o tan buena como me hubiese gustado ser. Entonces, vamos a tener que durante estos días hacer mucho trabajo vincular, vamos a tener que estar muy presentes para evitar cualquier tendencia a escapar de la realidad, escapar de nuestros problemas e irnos a mundos idílicos de fantasía, que es a donde nos solemos refugiar a nivel de Neptuno y a nivel de Piscis. Y también es una maravillosa oportunidad para dejar salir nuestra sombra de forma creativa, pintando, escribiendo, bailando, componiendo una canción. El hecho de que Venus esté en sextil a Júpiter posibilita esto, una gran oportunidad de expansión y de crecimiento a nivel de nuestras relaciones. Sí y solo sí hacemos la tarea. Pero si hacemos la tarea que este eclipse propone, estamos estamos creando la posibilidad de establecer relaciones más positivas, relaciones más satisfactorias. ¿Desde dónde? Desde priorizarnos y desde comunicarnos asertivamente, porque Júpiter está en Aries, el planeta de la asertividad, y Venus está en Géminis, el planeta de la comunicación. Entonces, al final, cuando me pongo primero, cuando soy asertiva con mis necesidades, de alguna manera estoy sembrando la posibilidad de que ese vínculo sea más genuino, y todo vínculo genuino va a ser un vínculo que me va a satisfacer. Ahora, en un vínculo donde yo no me permito comunicar lo que pienso, donde no puedo plantear mis necesidades, donde estamos polarizados en posiciones opuestas y estáticas, donde él es así y yo soy así y al final no encontramos un punto de confluencia, ahí es donde esos vínculos se tornan pesados, poco satisfactorios y obviamente todo lo que viene después, que es el conflicto, el drama o el sufrimiento a nivel de las relaciones. Es una gran oportunidad para cultivar una sensación de optimismo y abundancia en torno a todos los temas venusinos, no solo a nivel vincular. Obviamente este es un sextil. Los sextiles son aspectos fluidos que tienden a desaprovecharse por pasividad. ¿Por qué? Porque el trabajo que tenemos que hacer para obtener el premio que el sextil nos muestra es un trabajo muy duro. Y no todos lo vamos a hacer. La mayoría nos vamos a quedar donde estamos y seguir proyectando la culpa y la responsabilidad fuera. Pero si hacemos el trabajo que el eclipse propone, existe la posibilidad de que realmente conectemos con un nivel de profunda sensación de abundancia, de fe y optimismo a nivel vincular, pero también a nivel de merecimiento, autoestima, porque Venus también rige estas cuestiones. Entonces, al final, acá también hay que hacer un trabajo a nivel de valor propio, merecimiento, autoestima, todos temas venusinos, porque estas características, no es que uno nace con una buena autoestima o nace con una mala y no puede hacer nada para cambiarlo. La autoestima surge justamente de hacer lo que nos da miedo, de hacer cosas para las cuales nos sentimos que no estamos preparados, porque a medida que nos probamos a nosotros mismos que podemos, a medida que nos vamos sintiendo valientes, que vamos trascendiendo nuestras dificultades, nos vamos conectando con una gran sensación de valía interna. Y esto, nos guste o no nos guste, está conectado con lo que se removió en el eclipse en Aries pasado. Como les recuerdo en todos los videos, los acontecimientos del cielo son sincrónicos. No es que el eclipse ya pasó, el eclipse sembró algo nuevo, algo grande, algo que está por venir, pero algo que también nos da muchísimo miedo y que para permitirnos recibir eso nuevo necesariamente vamos a tener que soltar algo y encontrarnos con un final. Y ahora venimos justamente a un eclipse que propone ni más ni menos que finales. ¿Finales en torno a qué? A todas estas dinámicas de las cuales venimos hablando. Antes de hacer, como siempre, el recorrido casa por casa, quiero comunicarles, hacerles dos anuncios muy importantes, y sé que soy muy osada al hacerlos con un Mercurio estando retrógrado, pero de enfrentar los miedos se trata. El primer anuncio importante que les voy a comentar es que cerré la agenda de sesiones para poder dedicarme a nuevos proyectos, así que de ahora en más y hasta nuevo anuncio, no sé si la voy a volver a abrir la agenda para el público en general, pero por el momento permanece
cerrada. Les agradezco mucho a todas las personas que participaron de mis sesiones, que crecimos juntos a través de este acompañamiento que me permitieron realizarles, pero por más que me resultan muy satisfactorios los encuentros uno a uno, es un momento donde siento las ganas de compartir esta herramienta con muchas más personas y de acompañar procesos más extensos de evolución personal. Justamente por este motivo llegó el momento en el que me siento lista y me siento con ganas y estoy trabajando con mucho amor y muchísima pasión por sobre todas las cosas en un curso de astrología evolutiva en donde no solamente voy a enseñar la astrología, sino que lo que quiero enseñar son herramientas de autoconciencia, herramientas de autoindagación y generar un espacio seguro donde no solamente podamos aprender el lenguaje de los astros, sino también conectar con necesidades que tenemos latentes en nosotros, encontrarnos con nuestra sombra, hacer estos ejercicios que estamos haciendo en este video, el de recuperar proyecciones, por ejemplo. Es un espacio donde quiero que se genere un intercambio para ampliar nuestros horizontes mentales, para comprender otras visiones, para trabajar lo que necesitamos trabajar. Mi objetivo es que durante este curso tengamos la oportunidad de no solamente integrar conceptos mentales, sino integrar aprendizajes y sembrar las bases para vivir una vida más plena y más satisfactoria. Entonces, en este curso vamos a incorporar herramientas y conceptos de las constelaciones familiares, de la bioneuroemoción y diversas técnicas que son las que yo misma aplico en mi vida y que aplico en mis sesiones. El objetivo de este curso, que todavía no sé ni cuándo va a estar disponible, ni cuánto tiempo va a durar, porque quiero trabajar en algo muy bueno, quiero dedicarle mucho tiempo y mucho amor a prepararlo. Es un curso donde mi idea es que no solamente se genere este espacio seguro, sino la oportunidad también de yo misma realizarles un acompañamiento a ustedes que abre la puerta a vivir una vida más satisfactoria y más completa. Así que estos son los dos anuncios que les estaba haciendo. Sepan que por el momento no se van a poder reservar sesiones conmigo. Sí, lo que pueden hacer es contratar el informe escrito de su carta natal o informes escritos breves de la revolución solar, que es la energía del año, los aprendizajes del año. Eso sí va a estar disponible, pero por el momento la agenda de sesiones me vi obligada a cerrarla porque gracias a la fuerte demanda no estaba teniendo ningún tipo de energía, no me quedaba resto energético para focalizar en estos proyectos que son los que quiero lanzar. Así que si les interesa pueden suscribirse al newsletter. Aquí abajito en la descripción del video van a tener el link al newsletter de mi sitio web. Ahí dejan su correo electrónico y cualquier novedad, cualquier anuncio relacionado con estos cursos y cualquier otros anuncios relevantes los van a recibir en su casilla de correo. Y además los que estén suscriptos al newsletter van a recibir la información de primera mano, pero además un descuento especial para registrarse de forma anticipada al curso. Bueno, obviamente todo esto está muy verde, lo tengo que elaborar. Cuando realmente tenga algo armado y sepa cómo el curso se va a ir desenvolviendo, van a recibir la información más concreta, pero esta es mi idea es brindarles herramientas para comprender el cielo, pero también para comprenderse a ustedes mismos y acompañarlos en el proceso en la medida obviamente en que yo los pueda ayudar. Así que obviamente esta formación va a ser con cupos reducidos, cupos limitados, porque imagínense que si se anotan, no sé, 1000 personas, me sería imposible hacerles un acompañamiento personalizado. Por lo tanto, va a haber una preinscripción donde se van a ofrecer los primeros cupos a quienes estén inscriptos a mi newsletter. Eso, ahora sí, sigamos con la segunda parte del video que ya la grabé un día anterior para que no se me haga tan largo grabar todo de un saque en un día. Dicho esto, feliz eclipse, feliz reencuentro con ustedes mismos, feliz viaje a las profundidades y como siempre les recuerdo, suscríbanse al canal, activen la campanita y si realmente este contenido les suma, les gusta, me dejan un mensajito y lo comparten con alguien más a quien les pueda resonar. Ahora vamos a hacer como siempre el recorrido casa por casa y vamos a hacer también planeta por planeta porque este es un evento lunar muy interesante que nos invita a un verdadero proceso de muerte y renacimiento, así que para que se puedan asistir con su propia carta natal los voy a invitar a que busquen en su carta natal
donde se ubica el grado 14 de Escorpio, porque ahí es donde va a estar sucediendo el eclipse, en esa área de la vida. Si no saben, si no quieren, si no pueden hacerlo, les voy a dar como siempre la referencia por ascendentes. Pero recuerden que si bien esto puede ser así para el, no sé, el 80% de los casos, va a haber un porcentaje de personas bueno, que no va a estar en la casa que les estoy mencionando, por lo tanto siempre lo correcto es que vayan a su propia carta natal a ubicar el grado exacto de cualquier evento lunar o tránsito que mencionemos. Cuando hagamos la pasadita o el recorrido, mejor dicho, por planetas, sepamos que vamos a tener que buscar planetas que estén en los signos fijos, ¿sí? Entre los grados más o menos, si el eclipse es en el 14, 3 grados antes, 3 grados después, sería desde el grado 11 hasta el grado 17 de los signos fijos, que son Tauro, Escorpio, Acuario y Leo. Así que si tenemos cualquier planeta en esos grados, se va a estar eclipsando junto con el eclipse, ¿sí? Así que bueno, empecemos ahora entonces por la casa 1, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Escorpio. Y recordemos que el proceso que nos invita a hacer el eclipse es un proceso justamente de soltar el control, de soltar apegos, de enfrentar miedos, de dejar atrás dinámicas que pueden ser muy conocidas pero muy nocivas. ¿Con relación a qué concretamente? Y con la conciencia del yo, porque la casa 1 es quién yo soy, mi forma de salir a vivir mi vida, mi forma de emprender, de conectarme con mis proyectos, de autoafirmarme, de poner sanos límites al entorno, de ser asertiva, de priorizarme. Entonces, algo con relación a cualquiera de estas cuestiones es momento, si se está eclipsando esta casa, es momento de soltar una vieja dinámica que me mantiene en una situación que no es satisfactoria a este nivel. Sigamos ahora con la casa 2, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Libra. Recordemos que el eclipse nos invita a un proceso de soltar, de transmutar, de dejar ir algo que nos cuesta dejar ir, pero que ya no nos está sumando. Todo esto tenemos que aplicarlo en este caso a temática casa 2, alguna dinámica con relación a la gestión del dinero, a la gestión de mis propios recursos, a mi relación con la abundancia, algo vinculado a mi autoestima, mi autoconcepto, mi merecimiento, mi escala de valores, tanto lo que yo valoro de mí misma, lo que valoro en el otro, lo que valoro en una relación, lo que valoro en mi vida. Algo relacionado con estas cuestiones realmente cumplió su ciclo, ha muerto y hay que soltarlo para poder hacer el duelo y abrir espacio para lo nuevo que está por llegar, para una nueva forma de vivir este ámbito de la vida. Sigamos ahora con la casa 3, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Virgo. La casa 3 tiene que ver con nuestros procesos mentales, cómo pensamos, cómo funciona nuestra cabeza, cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos comunicamos con los demás. ¿Sabemos escucharnos? ¿Sabemos escuchar a los demás? ¿Confiamos en nuestra referencia interna? ¿Nos abrimos a aportes que los demás nos puedan hacer? ¿Cómo funciona nuestro diálogo interno? ¿Cuál es la historia que nos contamos de nosotros mismos? Recordemos que este es un proceso de muerte y renacimiento, entonces hay una vieja dinámica que ha caducado, que no se puede estar resultando tóxica actualmente, que puede tener que ver con el pensamiento, con la comunicación, que es tiempo de soltar, de dejar ir, de vivir desde otro lado y de hacer espacio justamente a través de soltar esa vieja versión, esa vieja dinámica, hacer espacio para algo nuevo y algo más consciente que está por llegar. Sigamos ahora con la casa 4, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Leo. La casa 4 tiene que ver con nuestra raíz psicológica, tiene que ver con nuestro templo interior, el hogar que construimos de adultos, el hogar que habitamos de niños, la dinámica familiar a la cual estuvimos expuestos en el medio ambiente en el que crecimos, la relación que mamá y papá tenían entre ellos y que nosotros percibimos, la relación nuestra con mamá y papá, todos temas lunares, todos temas emocionales, todos temas de refugio interior, que obviamente hay algo. Si se está eclipsando esta casa, hay algo relacionado con estas cuestiones que les acabo de mencionar, también con lealtades familiares, con esto de repetir el destino de ancestros, con dinámicas que absorbimos de la infancia y que al final terminamos replicando en nuestra vida de adultos. Hay algo relacionado con todas estas cuestiones que hoy ya está
caduco, que tenemos que soltar, dejar ir, que obviamente tenemos que hacer el duelo correspondiente, que nos va a dar mucho miedo soltar, porque es algo que estamos apegados, que nos resulta familiar, pero que actualmente está resultando nocivo para nosotros y para para ser quienes realmente necesitamos ser a nivel del alma. O sea que algo relacionado con todo esto es tiempo de dejar ir. Sigamos ahora con la casa 5, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Cáncer. La casa 5 tiene que ver con temas de autoexpresión creativa, que no significa ni más ni menos de que salir al escenario de la vida a vivir nuestra propia vida, que tomar las riendas de nuestra realidad. Eso significa vivir una vida auténtica y genuina. Obviamente desde esta casa también va a afectar el eclipse la forma que tenemos de vivir romances, por ejemplo, y la forma que tenemos de relacionarnos con nuestros hijos, el tipo de madre o de padre que somos. ¿Por qué? Porque al final, si no tomamos las riendas de nuestra vida, eso impacta directamente en el ejemplo que le damos a nuestros hijos y en las expectativas que proyectamos en ellos. Por lo tanto, si esta casa se está eclipsando, hay algo de mi forma de autoexpresarme, de salir al escenario de la vida, que claramente no me está resultando, que es una dinámica que puede ser muy conocida, que me puede dar mucho miedo soltar, pero que hace tiempo tendría que haber dejado ir, y que este es el momento para soltar finalmente, hacer el duelo y abrirme a una nueva versión de mí misma y de la vida, de una vida con corazón, digamos, ¿no? Abrirme a una vida con corazón. Así que hay algo relacionado con todo esto que hay que dejar ir para que logremos tener una expresión más auténtica y más genuina de nosotros mismos y una vida que refleje más nuestra realidad interior. Sigamos ahora con la casa 6, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Géminis. La casa 6 tiene que ver con las rutinas del día a día, cómo vivimos nuestra cotidianeidad, a qué hora nos levantamos, hacemos ejercicio, no sé, nos lavamos los dientes, tenemos rutina de autocuidado, meditamos, tenemos espacio para nosotros mismos, trabajamos, somos ordenados, somos desorganizados. Todas estas cuestiones van a estar obviamente eclipsándose, porque no importa en qué vereda estemos parados, hay algo en la dinámica que tenemos de vivir nuestro día a día que ya no nos resulta satisfactorio, que puede ser muy conocido, que podemos estar muy apegados, que puede ser nuestra zona de confort, pero que está deteniendo nuestro proceso evolutivo y nos está impidiendo vivir la vida que queremos vivir. Entonces hay algo de todo esto que está caduco y hay una forma de vivir mi día a día, mi cotidianeidad, mis obligaciones, mis responsabilidades, de mi autopostergación quizás, tanto si me autopostergo o si nunca me autopostergo y al final siempre busco placeres o satisfacción inmediata. Y muchos otros temas que se remueven con la casa 6, temas de dinámica de trabajo, por ejemplo, de ambiente laboral. Todas estas cuestiones, hay algo relacionado con todo esto que ya no me está resultando, que me cuesta mucho dejar porque me da seguridad, pero que al final tengo que dejar ir de una manera u otra si quiero vivir una rutina más genuina y más satisfactoria. Sigamos ahora con la casa 7, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Tauro. Y la casa 7, como les cuento en todos los videos, es una casa clave de la carta natal porque tiene que ver con las relaciones importantes en nuestras vidas, las relaciones de a dos sobre todo, con aquella amiga o amigo íntimo, la relación con los socios y la más importante de todas las relaciones que tenemos cuando somos adultos, que es la relación con nuestra pareja. Y acá la casa 7 tiene que ver con aquellas parejas con las cuales compartimos un proyecto en común, donde hay un noviazgo, donde hay un cierto compromiso, donde hay una cierta importancia, y también tiene que ver con nuestra forma de relacionarnos, quiénes somos cuando estamos de a dos, porque quizás hoy estoy sola, no estoy en pareja y pienso que este eclipse me pasan la casa 7 pero no tengo pareja, entonces al final no hay nada que tenga que trabajar. Hay mucho que hay que trabajar, porque la relación vincular se trabaja con o sin pareja, porque al final lo que nos está diciendo este eclipse en la casa 7 es que hay algo de mi dinámica vincular que no funciona. Hay algo, no importa si lo tengo muy integrado, si lo tengo muy trabajado o poquito, no me importa, pero hay algo de todo esto que ya caducó, que ya es tiempo de abrirme a una nueva versión, a una nueva dinámica vincular, y que necesariamente voy a tener que mirar miedos, apegos, inseguridades míos, ¿no? Obviamente que surgen a través de las relaciones, porque eso es justamente lo que tengo que enfrentar, tengo que integrar, tengo que traer a la luz de la conciencia para soltar dinámicas que al final no me nutren, dinámicas que no me suman y que incluso me pueden llegar a tener relaciones
más bien o dramáticas o tóxicas o vacías o frustradas o lo que sea. Así que los invito, obviamente, con un eclipse en esta casa a trabajar mucho a nivel vincular. Sigamos ahora con la casa 8, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Aries. La casa 8 es la casa típicamente asociada con Escorpio, con Plutón. Obviamente todo lo que dije al principio del video va a aplicar con mucha fuerza a los ascendentes en Aries o a las personas que tengan la casa 8 eclipsada, porque básicamente es encontrarnos con nuestra sombra, encontrarnos con nuestro cuerpo del dolor, encontrar miedos, traumas, dolores. Se remueve la sombra básicamente, se remueven todos esos apegos que al final están eclipsando nuestra esencia espontánea y nos están impidiendo vivir la vida que queremos vivir. Y no importa cuánto hayamos trabajado, cuánto hayamos integrado hasta el día de hoy, siempre hay que dar un paso más, siempre es una oportunidad de mayor integración, de mayor conciencia, de mayor luz en nuestra sombra, en nuestras dinámicas de poder, en cómo vivimos la intimidad. Entonces, en algo relacionado con este cuerpo del dolor, con la sombra o la forma de vivir la intimidad, algo o todo vinculado con eso, hay algo que tenemos que soltar, que dejar ir, que ya cumplió su ciclo y que nos va a detener en nuestro proceso evolutivo si intentamos aferrarnos a esto que en el fondo teníamos que soltar y hacer obviamente el duelo que corresponde. Si el eclipse sucede en nuestra casa 9, lo más probable es que tengamos ascendente en Piscis. Y un eclipse en la casa 9, sobre todo un eclipse en Escorpio, que nos va a invitar a soltar, un eclipse en Escorpio de nodo sur, nos invita a soltar verdades absolutas que están caducas, mitos, material que llevamos grabado en nuestra mente que condiciona nuestra percepción y al final nos lleva a vivir una vida que no es la vida que genuinamente queremos vivir o a traer circunstancias a nuestra vida que en realidad no queríamos atraer. ¿Por qué? Porque todo lo que habita, toda verdad absoluta, toda creencia limitante, todo mito que llevo grabado en la cabeza y que no reviso, termina condicionando mi forma de percibir la realidad. Y al final, lo que percibo y lo que espero recibir de la vida es lo que la vida me devuelve. Entonces, nuestra percepción construye nuestra realidad. Y el eclipse en la casa 9 me está diciendo que es momento de soltar alguna creencia limitante que al final, que ya caducó, que ya no sirve más y que al final me está auto boicoteando, me está boicoteando, me está haciendo vivir circunstancias que no son las que genuinamente deseo vivir para mi vida. Pero para poder cambiar las situaciones externas, necesito primero hacer un cambio de conciencia interno y una revisión de todos los condicionamientos de mi propia percepción, que son los que uno o varios o todos son los que tengo que soltar. Si el eclipse está sucediendo en nuestra casa 10, significa probablemente que tenemos ascendente en Acuario. Y la casa 10 tiene que ver con nuestra salida al mundo, nuestra salida de cara a la comunidad, nuestros metas y objetivos vocacionales, nuestra profesión, nuestra vocación también. Y por lo tanto, la casa 10, de hecho, es una casa que está muy influenciada por la casa 4, por lo que habita en nuestra raíz psicológica, por las dinámicas de la infancia, por los mandatos familiares, las expectativas, también por las expectativas sociales desde la casa 10. Entonces, si hay un eclipse que está sucediendo en este ámbito de la vida, significa que hay algo que tenemos que revisar en función de nuestra salida al mundo y vamos a tener que enfrentar miedos, inseguridades, necesidad de control, luchas de poder de caras hacia el afuera. ¿Por qué? Porque nos tenemos que dar cuenta de que hay algo en nuestra forma de vivir la profesión, la vocación o de no vivirla, porque no nos estamos animando, hay algo relacionado con nuestras metas y objetivos vocacionales que está demasiado condicionado por apegos, miedos, inseguridades, mandatos inconscientes, por buscar allá afuera el amor materno que al final sentí que no recibí, y por muchas otras cosas. Entonces, la invitación con este eclipse es a revisar qué de todo ese material inconsciente, qué de todo ese dolor que no pude gestionar oportunamente me está condicionando en mi salida hacia el afuera, porque es tiempo de algo soltar para poder tener una vivencia más íntegra de este área de la vida. Sigamos ahora con la casa 11, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Capricornio. La casa 11 tiene que ver con los grupos de pertenencia, tiene que ver con las aspiraciones hacia el futuro, quién quiero ser de acá un año, de acá 10 años, de acá hacia la mitad de la vida, quién quiero ser, en quién me quiero convertir. Lo mismo con los grupos de pertenencia. Una pregunta que nos va a hacer el eclipse es, ¿estoy eclipsando mi individualidad en pos de pertenecer?
O al revés, al final no me relaciono con nadie porque estoy demasiado individualista. Preguntas, por ejemplo. Otro tema que se va a remover son, obviamente, la conciencia, las aspiraciones hacia el futuro. Hacia el futuro, quién quiero ser, en quién me quiero convertir. Hay una versión nuestra que está... Hay una versión de esas expectativas hacia el futuro que puede estar desactualizada, que puede responder a una versión nuestra anterior y que hoy el eclipse nos va a estar removiendo. ¿Por qué? Porque tenemos que resignificar esas aspiraciones para que estén acordes a quienes hoy realmente somos y lo que hoy genuinamente queremos para nuestra vida. Y para saber en quién nos queremos convertir, vamos a tener que soltar, enfrentar miedos, soltar apegos, vamos a tener que revisar sombra, revisar material inconsciente. Lo mismo en la dinámica grupal. Y por último, sigamos con la casa 12, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Sagitario. Y la casa 12 tiene que ver con el inconsciente del inconsciente, con lo que toda esa información que puede ser de experiencias que vivimos cuando estábamos en la panza de mamá. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchos quizás no me han comprendido cuando lo he explicado anteriormente. Yo no me supe explicar, ¿no? Mejor dicho. Las vivencias intrauterinas tienen que ver con que el bebé cuando está en la panza de mamá, si mamá está alegre, si mamá se siente sola, si mamá tiene miedo, si mamá se siente exigida, si mamá está estresada, si mamá no se siente apoyada y contenida por su marido, el bebé absorbe todas esas emociones y las hace propias y como está en profunda simbiosis con mamá, pasan a constituir emociones inconscientes que quedan sin procesar y que después condicionan nuestra salida al mundo. Entonces, por experiencias intrauterinas me refiero a eso justamente. ¿Qué más? Experiencias del pasado del alma, experiencias heredadas del linaje familiar, sentimientos de mamá que hicimos propios. Entonces, todo eso va a ser, y obviamente material inconsciente que fuimos juntando a lo largo de la vida. Todo eso va a ser objeto de eclipse en esta oportunidad. ¿Qué significa? Que hay algo de nuestra dinámica del inconsciente y nuestra relación con cualquiera de estos temas que les mencioné que ya nos está restringiendo demasiado en nuestro proceso evolutivo. Entonces, si se eclipsa la casa 2, es tiempo de soltar mejor dicho, no de soltar, sino de traer a la conciencia alguna dinámica inconsciente que al final me termina boicoteando en mi realidad. Lo que tenemos que ver, entonces, lo que vamos a ver con este eclipse son esos miedos, esas inseguridades, esos traumas y esos dolores que habitan en nuestro inconsciente. Y como es de muy difícil acceso la casa 12, podemos asistirnos, como siempre les cuento, con algunas terapias como la bioneuroemoción, los registros akáshicos, las constelaciones familiares, las regresiones, la terapia onírica, bla, 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 un montón y un montón más que no voy a mencionar en este video porque tampoco yo las conozco todas. Pero también estemos muy atentos a las circunstancias de nuestra vida, porque lo que está acá en el inconsciente terminamos representándolo a través de las dinámicas vinculares y de las situaciones que se nos presentan en la realidad. Entonces estemos atentos porque también a través de nuestra realidad podemos recibir muchos indicios de a ver qué es lo que podemos estar guardando a nivel inconsciente. Ahora vamos a hacer el recorrido planeta por planeta. Recuerden buscar si tienen planetas en los signos fijos. El eclipse está sucediendo en el grado 14 de Escorpio, entonces más o menos entre el grado 11 de Escorpio, o el grado 11 de los signos fijos, mejor dicho, y el grado 17 de los signos fijos. Esa es la ventana de los planetas que se van a estar eclipsando. ¿Cuáles son los signos fijos? Escorpio, Leo, Tauro y Acuario. Entonces también fíjense si tienen ángulos, porque también van a estar removidos por este eclipse. Al ángulo le damos un orbe más pequeño. Entonces, si se está eclipsando el Sol, es tiempo de soltar una vieja identidad, una vieja conciencia del yo, para obviamente dar espacio para lo nuevo. Si se está eclipsando nuestra luna, significa que todo lo que representa el arquetipo lunar, esas necesidades emocionales, ese niño interior herido, esa búsqueda de seguridad emocional, algo de cómo estamos viviendo esa dinámica lunar, quedó caduco, nos mantiene en algo regresivo, y si queremos seguir adelante con nuestro recorrido evolutivo es tiempo de soltar algo, y obviamente soltar eso que vamos a soltar nos va a dar muchísimo miedo, pero es inevitable hacer este paso si queremos integrar esa luna. Desde otro lado, no importa cuánto la hayamos trabajado, siempre se puede integrar un nivel más. Si lo que se está eclipsando es nuestro Mercurio, se eclipsa nuestra mente, nuestra capacidad de comunicar, nuestra capacidad de comprender, entonces hay algo de nuestros procesos mentales, hay algo relacionado con el
el diálogo interno que mantenemos y con nuestra forma de comunicarnos con el entorno que no está funcionando más, que quedó desactualizado y que voy a tener que hacer espacio para una nueva versión, soltando eso viejo que quedó caduco, que obviamente me va a dar mucho miedo y mucha inseguridad soltar porque es algo conocido, nocivo, pero conocido. Sí, lo que se está eclipsando es nuestra Venus, temática vincular por excelencia. Obviamente también tengo que revisar temas de autoestima, merecimiento, valor propio, mi relación con el cuerpo, mi relación con el goce y el disfrute, pero siendo este un eclipse plutoniano, escorpiano, probablemente se manifieste en temáticas de intimidad. Cómo vivo la intimidad, qué es lo que busco a nivel de relaciones, y lo que se va a tener que transformar sí o sí es mi forma de vincularme. ¿Por qué me atraen las personas que me atraen? ¿Por qué genero las dinámicas que genero? Obviamente siempre haciendo un trabajo muy honesto con uno mismo para responsabilizarnos de cuál es nuestro rol en la creación de nuestras circunstancias vinculares. O sea que hay algo relacionado con el arquetipo venusino que es tiempo de soltar, dejar ir, y obviamente dejarlo ir nos va a dar mucho miedo. Sigamos ahora con Marte. Si se está eclipsando nuestro Marte, se eclipsa nuestro guerrero interior, protagonista de la temporada de eclipses, protagonista de los 2 eclipses, un Marte que está en Cáncer, al momento que ustedes están mirando este video está en Cáncer, entonces, bueno, se eclipsa nuestro guerrero interior. ¿Qué significa? Que tengo que ver cómo estoy, revisar cómo estoy viviendo ese Marte. ¿Estoy en exceso de Marte o en carencia de Marte? Es decir, ¿estoy muy agresivo o me está costando poner sanos límites al entorno? Son 2 polaridades diferentes. ¿Estoy en el egoísmo o estoy en el todo para el otro y nada para mí? Son 2 polaridades nocivas ambas, y la invitación del eclipse va a ser a revisar cómo lo estamos viviendo, porque hay una forma de vivirlo que hay que soltar para poder ponernos más en nuestro centro. Si estoy muy en el egoísmo, va a implicar que me vaya un poco más hacia la percepción de las necesidades de los demás. Si estoy muy en la percepción del otro y me olvido de mí misma, voy a tener que empezar a ser más egoísta para posicionarme en el camino del medio. Si lo que se está eclipsando es nuestro Júpiter, bueno, es un momento como de mini crisis de fe que nos va a invitar a replantearnos nuestra conexión con aquello que nos da sentido en la vida. Quizás es momento de abrir un poco la mente, de buscar una nueva filosofía, de conectar desde otro lado con el sentido, la fe, la confianza y el optimismo. Si lo que se está eclipsando es nuestro Neptuno, bueno, se está eclipsando, o sea, hay algo en nuestra forma de vivir y de conectar con la conciencia no dual, con la espiritualidad, con otros planos de conciencia. Hay algo en nuestra conexión que es tiempo de soltar algo que quedó caduco, algo que está impidiendo que entablemos una conexión más sincera, más genuina y más profunda con el ser, con el universo. Entonces, hay algo que revisar en torno a cómo estamos viviendo y cómo estamos conectando o no, porque quizás ni siquiera estamos conectando con otros planos de conciencia, algo que revisar en todo eso. Si lo que se está eclipsando es nuestro Plutón, lo más probable es que, bueno, esto redobla la apuesta, porque es un eclipse que hace surgir nuestra sombra, y Plutón es el planeta de la sombra, el planeta del dolor acumulado, el planeta de los resentimientos acumulados. Entonces, nuestra forma de conectarnos con cualquiera de estas cosas que les acabo de mencionar se está eclipsando porque, bueno, cumplió su ciclo y ya no nos está resultando funcional. Si queremos una vida más genuina y más satisfactoria, es momento de revisar cómo estamos conectando con la sombra, cómo estamos viendo la intimidad, cómo estamos conectando o gestionando el cúmulo de dolor que llevamos acumulado hace tanto tiempo, y cómo estamos gestionando el resentimiento también. Si lo que se está eclipsando es nuestro Quirón, nos estamos conectando con una herida. La mayoría de nosotros evitamos a Quirón y hacemos todo lo posible para no exponernos a esas circunstancias que nos conectan con un dolor, con un sentimiento de ineptitud, de falla interna que nos da mucha inseguridad. Entonces, si se está eclipsando Quirón, es tiempo no solo de conectar con la herida, sino de algo de lo que estamos haciendo, sea que estemos evitando esa herida, evitando esas experiencias, o sea que las estemos sobrecompensando, haciendo de todo para que nadie se dé cuenta que tenemos esta inseguridad. Alguna de esas 2 dinámicas que son excesos en polos opuestos, bueno, hay que soltar ese tipo de dinámicas, enfrentarnos a miedos, soltar apegos que nos dan cierta seguridad para poder conectar de forma más genuina con la herida, descubrir nuestra propia valentía y conectar con nuestros dones, que son los que Quirón representa. Y por último, si se está eclipsando nuestro ascendente, recuerden el ascendente darle un orbe más chiquitito,
pónganle de un grado, o sea que si tenemos ascendente en grado 14 de Escorpio, de Tauro, de Leo o de Acuario, bueno, se va a estar eclipsando nuestro ascendente y básicamente nos está removiendo todo lo que es tema de cómo salimos al mundo, qué imagen damos a los demás. El ascendente muestra la salida más funcional que tenemos para vivir nuestra vida, entonces lo estamos integrando con conciencia o no, porque significa que hay algo de esa especie como de máscara funcional que nos ponemos para salir al mundo que se tornó disfuncional y que si queremos integrar el ascendente con conciencia es tiempo de que actualicemos nuestra forma de vivir la energía de ese signo en particular. Muy bien, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Feliz eclipse para todos y como siempre les recuerdo, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos prontito en el próximo video.